Bienvenidos a Entre Pausas, un podcast para respirar, sentir y escuchar lo que a veces solo se oye en el silencio. Somos Caro y Gerald, y en este espacio conversamos sobre bienestar, experiencias reales y las pausas que transforman. Hoy te invitamos a quedarte. Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Pausas. Hoy tenemos una invitada muy especial y vamos a tener una conversación muy interesante que de pronto muchos de ustedes están viviendo, experimentando o ya llevan mucho tiempo haciéndolo. Hoy vamos a hablar de emprender, del emprendimiento, de las decisiones que tomamos, de lo que sentimos cuando emprendemos. Y para eso tengo una invitada muy cercana a mí. Ella es mi madrina, me ha acompañado en muchos momentos claves de mi vida, me ha dado la mano, me ha dado muchos consejos y para mí es muy importante que ella esté hoy aquí hablando de este tema que sé que nos va a poder transmitir todo su conocimiento y experiencia. Bienvenida, Carito. Gracias, Yerito. Qué emoción y qué nervios estar aquí. Sí, esto es una conversación entre familia, diría yo. Esta vez no es entre amigas, sino entre familia. Y quiero que abras tu corazón, que nos cuentes desde tu esencia, desde lo que eres, desde esa Caro que cree en los talentos de las personas, pero que también ha vivido con su emprendimiento retos bien difíciles, pero que aún así sigue creyendo que el emprendimiento es muy importante, no solo para uno que ya está adulto, sino para los niños y adolescentes que eso es en lo que trabajas prácticamente. Entonces, más adelante vamos a ir retomando como esos temas, pero bueno, por el momento empecemos con algo muy importante. Para ti, ¿qué es emprender? Bueno, para mí emprender es conectarse con la esencia. Digamos que pueden haber muchos conceptos técnicos muy ligados específicamente a hacer empresa, pero en mi esencia, en lo que hago y en lo que he vivido, para mí emprender, Yerito, es hacer algo con lo que tienes, con los sueños que tienes y darle una continuidad. Eso para mí es el emprendimiento. Ok, bueno, yo siento que para mí emprender es como tomar una decisión. Sí. O sea, como dar ese paso, porque a veces ligamos emprender con un negocio, pero no, o sea, también puede ser con talentos. Por ejemplo, o sea, yo emprendo una habilidad o un talento que tengo. Yo lo asocio un poquito así, pero claramente es una palabra que está un poquito más ligada a esas personas que deciden hacer un negocio, ofrecer un servicio, un producto, pues no ser empleada, digámoslo así, una persona que emprende, es decir, que es independiente. Y hace empresa. Y hace empresa. Me encanta. ¿Qué ha significado con el tiempo emprender para ti? O sea, ¿en qué momento, porque sé que fuiste empleada? Muy poco tiempo, pero sí. Muy poco tiempo. Pero ¿cómo sentiste que ese era tu llamado? Bueno, es que yo creo que yo nací emprendedora y tuve la fortuna de que tu tía, mi mamá, me diera rienda a eso que a mí me gustaba hacer. Digamos que mi mamá durante muchísimo tiempo se dedicaba a vender cosas. Entonces ella ha vendido de todo, ya ha vendido esmaltes, ha vendido ropa interior, de todo. Y cuando yo tenía unos 10 años, recuerdo que mamá vendía, en ese tiempo se usaba, ropa interior, vendía esmaltes, incluso con tu abuela, mi tía, y iban puerta a puerta, tocaban, eso se usaba cuando yo tenía 10 años. Y a mí me parecía tan interesante porque yo veía que si yo vendía con ellas podía ganar algo de dinero. Logré convencerla y me permitía ir a vender con ellas puerta a puerta. Entonces fue para mí como decir, ven, si yo vendo, yo puedo ganar dinero. Y yo creo que a mí lo primero que me motivó fue el querer apoyar a mis papás comprando mi propia ropa. En mis tiempos, digamos que había un estrén, que en Cali se llama así, ¿no? El estrén. Ajá. Y se compraba, era en diciembre. Y yo decía, hey, yo quiero comprar el mío para que mis papás solo tengan que comprar el de mi hermana mayor. Y esa fue la meta que le puse. Normalmente el emprendimiento va ligado a una meta o un sueño, casi siempre. Algunos es de necesidad, en mi caso era un sueño. A mis 10 años logro convencer a mi mamá y voy a tocar a las puertas
Imagínate, una niña de 10 años, entroncita, o sea, despierta, me compraban demasiado. Así es que yo muy rápidamente pude cumplir ese sueño. Quizá en ese momento yo no fui consciente de que mi llamado iba a ser a emprender, pero lo disfruté, aprendí mucho y pude comprender que está ligado como a esa esencia que tú tienes. Ok. Yo recuerdo que yo también desde muy chiquita pues era como muy de negocios, digámoslo así. Me acuerdo mucho que mi mamá me cuenta, mi mamá fue manicurista por muchos años, de hecho hace Claro muy que poco sí. fue que dejó como esa profesión a un lado, pero ella tenía un local de manicure y pedicure en La Unión, que era el barrio donde vivíamos. Y ella me cuenta que yo le decía, mamá, cuando usted se muera, usted me deja el local. O sea, yo tenía esa chispa emprendedora. Claro. Entonces, y adicional a eso, también siento que el emprendimiento lo empecé a sentir, porque como mi mamá, cuando uno crece, uno se va haciendo consciente de muchas cosas. Y yo empecé a ser consciente de que mi mamá trabajaba mucho. Sí. Y ganaba poco, digámoslo de cierta manera. ¿Por qué? Porque ella siempre nos dejaba era para el día. Yo cuento en anteriores podcasts que yo nunca viví ese tema de mercar o de... No porque nosotros comíamos, era al día. Nunca nos faltó nada, ni había escasez ni nada de eso, pero sí siento que cuando fui creciendo empecé a ser consciente de esa falta de más recurso financiero, digámoslo así. Entonces empecé a vender dulces en mi colegio, porque yo no quería, a mí me daba pena pedirle plata a mi mamá, porque yo sabía que probablemente no tenía cómo darme lo que yo le pidiera. Y encontré en el vender dulces esa forma de no tener que pedirle plata a mi mamá, sino tener plata de pronto para las cosas que yo quisiera comprar. Y me fue súper bien. Yo, mejor dicho, tenía mi microempresa en el colegio, ya casi no andaba con cuadernos y no con dulces. Ajá. Tenía dulces variados, la gente me conocía, o sea, lo hacía muy bien y pues siento que también me ayuda el carisma y lo extrovertida que he sido siempre y que me sé como comunicar y envolver. Entonces siento que en mí nace o crece ese espíritu emprendedor, de esa necesidad de querer comprar cosas, pero no querer pedírselas a mi mamá porque sabía que ella trabajaba y alcanzaba para lo que necesitábamos en casa, pero ya. Adicional a eso, también siento que no todo el mundo nace con esa chispa. No sé tú qué piensas. Lo que pasa es que tenemos una idea muy romántica de lo que es el emprendimiento. De hecho, la palabra chispa me da un poquito de chispa a mí, porque es que suena como que hay una luz que pum, se enciende y todos se acercan al emprendimiento de diferentes maneras. Mira que en el caso de nosotras dos fue de pronto una necesidad ligada a un sueño en una etapa muy temprana, ¿verdad? Algunas personas emprenden desde un nivel de conciencia un poco más elevado y tiempo después, ¿verdad? Entonces digamos que cuando vamos a hablar del caso de mi esposo cuando yo lo conocí trabajaba en una multinacional, ahí nos conocimos y era un empleado demasiado bien reconocido y él tomó una decisión valiente en algún momento desde una decisión consciente de emprender. Quizá él no tuvo la chispa desde el inicio, ¿ves? Por eso es que no lo ligo tanto a eso. Lo que tomó fue una decisión consciente después de haber recorrido un camino, una trayectoria y demás. Entonces no todos llegamos al emprendimiento de la misma manera, ¿ves? Okay. Es mi manera de verlo. O mi forma de verla. Ok, súper. Mira que también siento, por ejemplo, que lo que nos rodea también nos orienta un poquito a lo que queremos ser más adelante. Sí, en totalmente. Mi caso, o en tu caso también, viste mucho el emprendimiento a tu alrededor. En mi caso, por parte de mamá, también, pues todos mis tíos siempre han sido emprendedores, han tenido pues como su propia empresa, digámoslo así, pues pintaban, tenían como ciertos dones y brindaban como un servicio a otras personas. Entonces para mí fue muy complejo el tema de emplearme. O sea, siempre tenía como un rayecito en mi cabeza de no quiero, como un rechazo, digámoslo de cierta manera, a ser empleada. Lo he ido resignificando porque de una u otra manera emprender, que eso lo vamos a hablar más adelante, no es que uno no esté empleado. Totalmente. Usted es su autoempleado. Autoempleado. Tú eres tu autoempleado y de hecho terminas invirtiendo mucho más tiempo que a un empleo tradicional.
¿Cómo sientes que ha cambiado tu vida desde que emprendes? Bueno, yo creo que nunca me he hecho esa pregunta. La verdad es que para mí ha significado hacerme una mujer más valiente. Porque la verdad es que tenemos un poquito romantizado el tema del emprendimiento desde una postura de que de pronto se tiene un resultado económico rápido o no voy a tener jefe, que muchísimas veces los jóvenes creen, no, yo voy a emprender porque no voy a tener jefe, y tú lo acabas de decir, cuando emprendes tienes muchos jefes, quizá más que si eres un empleado, pero también vives la posibilidad y la oportunidad de desarrollar habilidades que te hacen demasiado fuertes. A mí emprender me cambió la vida de muchas maneras. La primera, me ayudó a trabajar todos los días y me ayuda hoy por hoy a trabajar todos los días en mi mejor versión. Y a veces eso suena un poquito a frase de cajón, pero realmente cuando tú tienes que negociar con tus miedos, cuando ya tienes empleados, cuando ya has tenido una experiencia previa de quiebra económica por un emprendimiento, tú tienes la necesidad, pero además la decisión de negociar para ser tu mejor versión, ¿ves? Entonces, para mí eso ha significado en mi vida emprender. También el hecho de tener ciertas libertades, porque en realidad también emprender te da unas libertades, y es la libertad de tomar decisiones en lo que vas a hacer, tomar decisiones alrededor, digamos, de hacia dónde quieres dirigir tus esfuerzos. Yo todos mis emprendimientos, y me sorprendo porque yo me devuelvo en el tiempo, antes no lo hacía consciente, Yerito, pero hoy por hoy yo me devuelvo y sin que nadie me lo hubiese enseñado, creo que es un don que Dios me dio, todo tenía como una conexión con un propósito. Cuando eres emprendedor, tienes la autonomía, la independencia de decidir ese rumbo y esa sensación de libertad de decir, por aquí me quiero ir, me hago responsable de lo que ocurra, es genial. Yo siento que emprender es un arma de doble filo. Sí. Porque tú en un empleo tradicional, pues tienes un horario, tienes que cumplir con ciertas cosas, pero por ejemplo a mí que me ha enseñado a emprender, que todo depende de ti. No hay nadie que te esté como diciendo, hazlo, ¿no? O sea, tú eres el que... O sea, para emprender yo siento que se necesita mucha disciplina si quieres que las cosas funcionen, porque es tu decisión de que funcionen, o sea, nadie más lo va a hacer por ti, sino que tú te tienes que levantar todos los días, hacer que todo funcione. Si tienes empleados, pues delegar las cosas de la mejor manera. Entonces, te decía que es un arma de doble filo porque pues tú tienes que decidir hacerlo todos los días, esté o no esté bien, esté funcionando o no esté funcionando. Entonces, como que cuando decías que uno romantiza el emprendimiento, sí es real, uno romantiza emprender, pues porque uno dice, no voy a tener que cumplir un horario de 8 a 5 o de 8 a 6, no voy a tener un jefe que me llame todos los días, pero no, o sea, por ejemplo, nosotros que trabajamos con temas de servicios, para mí algo que es muy importante es poder cumplir con lo que yo le estoy prometiendo al cliente o lo que le estoy diciendo que le voy a entregar. Entonces eso termina siendo más un compromiso. Se siente más chévere, sí te tengo que decir, porque yo he sido empleada y se siente más chévere ser emprendedor toda una vida. Y tener esa responsabilidad de cumplirle a tus clientes, porque ya siento que no tendría que ser un jefe, sino más bien es tu cliente, tienes un compromiso, una responsabilidad con esa persona de entregarle algo bien hecho. Entonces, a mi opinión personal, se siente más chévere. Ese tema del que hablas de los tiempos, que yo siento que sí es algo que es muy positivo de emprender, y es que tú tienes el control de tu tiempo. Pero también puede jugar en contra tuyo, porque como tienes el control del tiempo, también puedes decidir desperdiciarlo, que suele pasar. O sea, que uno no es tan productivo, termina siendo más locha de lo normal, porque me pasa, de que a veces tienes que hacer algo, pero decides hacer otra cosa que no va en pro a crecimiento que necesita tu emprendimiento o tu empresa. Entonces, como que yo lo veo desde esas dos, o sea, tiene dos lateralidades, lo bueno, pero también lo no tan bueno. ¿Cómo se ha sentido emprender para ti? Cuéntanos lo bueno y lo no tan bueno.
No, es la pregunta, esa es la pregunta. Te lo voy a decir metafóricamente. Hace un tiempo, y yo sé que tú amas los girasoles, tuve la oportunidad porque emprender me ha llevado a lugares, te digo, hermosos. Vamos a hablar uno, Canadá. Yo no pensé, no creí nunca ir a Canadá y gracias a Dios y por lo que hago, fui a Canadá. Tuve la oportunidad de ver un sembrado de girasoles, o sea, lo hubieras amado. Esta mujer ama los girasoles. Entonces, emprender a veces parece como caminar en medio de ese cultivo de girasoles, el sol que no quema pero brilla y te muestra el camino y además pongámosle un poquito de brisa y tú vas ahí feliz caminando por lo que tú más amas. Cámbienlo, ir caminando por la orilla de la playa, el mar en calma, ¿verdad? La gaviota. Serenidad. ¿Sí? Serenidad, plenitud, certeza de que vas por buen camino. Pero otras veces esas de cuenta que estás en la mitad de la nada en el mar y comienza una tormenta de esas terribles de película, no hay un faro, estás solo en el barco y no sabes qué hacer. Eso es el emprendimiento, se siente así. Es decir, muchas veces fluye en ese sueño que tienes, todo está funcionando, estás facturando bien, los clientes están pagando a tiempo, estás contento con lo que haces, tus usuarios también, estás cumpliendo una meta, estás generando valor al mundo y todo fluye, ¿no? La música de fondo, ¿verdad? Pero de muchísimas repente, un cliente veces, dice, sí, ya no voy más. Muchísimas veces. Y miren, yo les voy a decir algo, esto genera muchísimo dolor en las vidas de las personas y es que queremos tener control. Emprender te enseña, primera gran lección del emprendimiento, no tienes el control sobre todo, no lo tienes. Es decir, puedes tener un plan perfecto, pero hay muchos elementos que van a hacer que eso no funcione como lo habías pensado. Así que el emprendimiento es un maestro de la incertidumbre, un maestro de cumplir la palabra. Y creo que ahí, si tú vas a emprender, si alguien que nos está escuchando dice, me lo voy a medir, porque lo que estoy escuchando que ellas dicen resuena, primer gran valor, no importa lo que vas a vender, cumple la palabra. Y eso hace que cuando las cosas no funcionan, cuando estás mar adentro con una tormenta impresionante, hay unos valores que te sostienen. Que tú estés tranquilo de que todo lo que hiciste, pues lo hiciste bien, o sea, que cumpliste tu palabra y que también, es que es muchas cosas, Carito, porque yo creo que rendirse es muy fácil a veces, es más difícil sostener, o sea, decir, voy a toda por esto y puede que me esté yendo mal o puede que no esté en mi mejor momento, pero aún así me voy a levantar y voy a seguir mirando qué hacer, porque yo siento que lo he vivido, que en algunos momentos de emprender me he preguntado, ¿será que esto sí es? O sea, como fue madre. Esa pregunta se la han hecho hasta los dueños de las grandes corporaciones. ¿Será que Tranquila. esto sí es? ¿Será que por aquí es? Porque también llega uno a cuestionar, uno tiene que orientar mucho lo que uno hace en la vida con cómo uno quiere terminar su vida también, pues porque uno siempre piensa a futuro, siento. Entonces como que uno dice, ¿hasta qué punto esto me va a poder producir? Sí, y aquí quiero evolucionar un poco en mi historia, si me lo permites. Y es que, digamos, esta Carolina que hoy ven, con 51 años, que la mayor parte del tiempo ha sido emprendedora y empresaria, porque yo he pasado de ser emprendedora a empresaria, ¿no? Que es una etapa en la que ya tienes un nivel de madurez distinto. Esta Carolina digamos que ha habido el emprendimiento en el mismo estilo, y creo que a todos nos pasa, en el mismo estilo de las cosas que necesita evolucionar a nivel personal. Entonces voy a decirte que en las primeras etapas yo improvisaba mucho, me dejaba llegar solo por la intuición, por los sueños, por lo que yo sentía, ¿verdad? Y esa intuición y esa pasión me llevaron muy lejos, pero también fui dejando un montón de vacíos a nivel técnico que nos costaron a mi esposo y a mí vivir una quiebra económica por un emprendimiento enorme, enorme. De esas quiebras económicas que solo te queda la casa porque hay una figura jurídica que la protege y que tú tienes que empezar literalmente a nivel personal y financiero desde cero. Y cuando tú estás ahí en ese punto,
se caen todas esas estructuras de la intuición, pero si yo estaba haciendo todo bien, si lo que estaba haciendo me apasionaba, si lo sabía hacer, porque llevaba muchos años en esa industria. Y cuando llegas a ese momento de verdad donde no hay ninguna excusa que valga, tú te das cuenta que habían cosas que no habías trabajado. Entonces esa Carolina pasa a un siguiente nivel, decide que lo suyo sí es emprender y decide aprender cosas técnicas que al principio no tenía, a pesar de mi carrera, porque estudié administración de empresas y se supone que en la universidad debieron haberme enseñado eso. Entonces digamos que hay unas etapas cuando tú maduras y evolucionas como empresario en las que comprendes que debes tener algo técnico. Y entonces, mira, yo tengo hoy por hoy, lidero y soy fundadora de una fundación que se llama Fundadip. Permíteme, por favor, la publicidad. Claro que sí. Y en Fundadip nosotros hacemos laboratorios de innovación para que los niños desde edades tempranas puedan desarrollar estas habilidades. Y empezar a trabajar el design thinking con ellos es algo tan hermoso porque yo los veo a ellos simulando sus empresas y pasándoles por esas etapas y yo me miro y digo, a mí nadie me enseñó la etapa de validación, a mí nadie me dijo, hey, esto que estás haciendo tiene que pasar por una validación, prueba en el mercado si funciona, devuélvete, vuelve a hacerlo, trabaja en una nueva versión hasta que esto funcione, equivócate rápido y barato, como les decimos a ellos. Entonces digamos que esas preguntas que tú dices, esto sí va a funcionar, se pueden resolver en el momento en que tú, además de pasión, además de intuición, además de visión, le pones ciencia, le pones técnica y ahí se pone el emprendimiento mucho más chévere. Tú ahorita mencionabas algo y es que eso no nos lo dijeron. No. ¿Y qué más no nos dijeron de emprender? Mira, no nos dijeron que emprender requería valentía. Eso no nos lo dijeron. 2, que empezamos a transitar por el universo de la incertidumbre, lo acabo de decir, ¿verdad? No nos dijeron, ojo, no nos dijeron que lo que es una gran idea para ti puede que no lo sea para los demás. Y eso sí que duele, ¿es cierto? Porque es que tú te demoras, yo no sé, la vida entera diseñando el producto o el servicio perfecto y sales y no pasó nada. Eso no nos lo dijeron, no está garantizado, ¿verdad? Y tampoco nos dijeron algo que es demasiado vital, Gerald, es que los números son una parte muy importante de emprender, ¿verdad? Y que hay que negociar con esas creencias. Yo sigo trabajando en eso, no lo tengo listo, de verdad no lo tengo listo. Pero esas creencias que nos aferran a la escasez, esas creencias que nos aferran al bajo merecimiento, sobre todo en lo material, pasan una factura impresionante cuando emprendes. Es como que esa energía de fluir y de hacer que llegue la ganancia en abundancia y en proporción al valor que generas y al dinero y las utilidades que recibes, está totalmente desarmonizado si tú no lo has trabajado en ti. Es decir, que no nos dijeron que muchas de las cosas que traemos de la infancia pueden impactar seriamente la forma en la que emprendemos y en la que nos relacionamos con esa vida financiera, económica, con todo lo que tiene que ver con ser adulto. Sí, es así. ¿Qué has conocido de ti mientras emprendes? Lo más hermoso es que yo tengo un corazón de servidora. Eso es lo que yo a veces en las noches me acuesto, porque ahora que tenemos la fundación hay cosas que no fluyen tan bien, digamos, momentos reales que se viven dentro de este proceso, pero realmente yo llego a la noche, Yerito, y el acostarme feliz de ver lo que ha pasado, las vidas que hemos tocado, es como si mi mente, ¡fum!, despierta ese corazón de servidora que es capaz de dejar por fuera por un momento el ruido de lo que no está funcionando. Entonces yo he descubierto que el diseño perfecto de Dios que hizo de mí tiene la palabra servicio. Me encanta. ¿Y tú? Yo sigo descubriendo. Sí. Siento que todavía estoy en ese proceso de seguir descubriendo muchas cosas de mí.
pero siento que soy una mujer resiliente. También he descubierto muchas cosas negativas, ¿no? No puedo decir que todo lo que he descubierto es positivo, porque también he descubierto que me cuesta un poquito el tema de la frustración. O sea, cuando me frustro, como que cuando no tengo el control, como que me salgo un poquito de mis casillas, digámoslo así. Pero también he descubierto que soy una persona que le gusta hacer las cosas bien, que le gusta cumplir con su palabra. O sea, para mí la palabra es muy importante. Una persona que es sincera, que es honesta con las demás personas, que no quiero, o sea, que no me interesa entrar al mercado o ofrecer algo que no, pues que sé que no puedo entregar, sino que soy honesta con las personas al momento de ofrecer algo que sé que sí podemos hacerlo, que soy una persona apasionada, soñadora. Bueno, siempre me he caracterizado por eso, siento que eso sí lo he sabido desde antes de emprender. Pero solo te lo confirmó. Solo me lo confirmó, exacto. Correcto. Pero sí, yo pienso que la resiliencia y la honestidad es algo que me confirmaron emprender. O sea, y también, pues que siento que viene de crianza, o sea, siento que es muy inculcado desde mi mamá, o sea, de ser honesto, de decir la verdad, de no ser embustero, digámoslo así. Eso siento que me lo ha confirmado emprender. Bueno, entonces vamos a terminar. Yo no quisiera terminar porque son muchas cosas las que se pueden conversar del en torno emprendimiento. A este tema, exacto. Sí. Pero vamos a terminar con 3 preguntas muy importantes y quiero invitarte a que abras tu corazón. Sí. Y vamos a empezar con una. ¿Qué le dirías a tu yo de antes en este momento? No, yo le diría que la amo. Y ese es un ejercicio que vengo haciendo recientemente. Que la amo, que estoy completamente segura que lo que eligió para su vida es lo correcto, que van a venir momentos difíciles, pero que los va a poder superar y que se mantenga aferrada al amor hacia Dios y hacia ella misma. Eso es todo lo que se necesita. Me encanta. ¿Cómo te cuidas mientras estás construyendo? Porque eso es algo muy importante, o sea, ¿cómo te cuidas emocionalmente en este proceso de emprender? Mira, ahí tocaste un tema de esos que duelen un poquito, y es que a mis 50 años me doy cuenta que lo único que no hice fue cuidar algunos aspectos de mi vida, porque me dediqué a emprender y digamos que también tengo un emprendimiento aún más grande que hacer empresas, que he tenido varias, que es mi familia. Y entonces cuando eres mujer, cuando eres esposa, cuando eres hija y además mamá, yo tengo 3 hijos, fácilmente, Yerito, te pierdes en no cuidarte. Y tengo que decirte que es parte de lo que no he hecho bien y estoy en construcción, estoy en ese trabajo y hoy por hoy obligarme, te lo digo, al nivel de obligarme a sacar el tiempo de meditar es una de las cosas que estoy haciendo hoy por hoy. Siempre he sido de orar toda mi vida, pero ahora estoy pasando a tener conversaciones con Dios. Eso es. Me encanta. Me encanta y es válido. Yo creo que no hay edad a veces para enterarse de ciertas cosas que no nos enteramos antes y no es tarde. Nunca es tarde para priorizarnos, nunca es tarde para amarnos más, nunca es tarde para aceptarnos tal cual como somos. Entonces también es un mensaje y una invitación de que pues no crean que porque tienen cierta edad ya es tarde para hacer algo. No. Y aquí yo soy la pionera, mis amigas me dicen que yo soy de poca confianza porque grito a los 4 vientos mi edad, pero sabes, primero, y esto es un mensaje de verdad para todos, a veces yo escucho jóvenes de 30 años diciendo, no, es que ya estoy muy viejito para eso. La verdad es que la edad significa simplemente, hay que resignificarla, y el tiempo es ahora. Total. Y por último, ¿qué le dirías a una persona que está apenas empezando o pensando en emprender? Que lo haga, es lo primero, que sí funciona, que vale la pena, que después de esta experiencia solo va a tener 2 caminos y los 2 son ganancia. El primero puede que se convierta en lo que sueña con ese emprendimiento. ¿Qué sé yo?
el emprendedor social de mayor impacto, la persona que le genera mayor bienestar a su familia con sus utilidades, lo que quiera que sea que lo está moviendo a hacer empresa, pues ese puede ser un resultado. O el segundo escenario, que no funcione, pero nunca, jamás sales de un emprendimiento siendo la misma persona. Siempre emprender saca tu mejor versión, siempre. Me encanta. No, me dejas sin palabras, Carito. Dijiste todo lo que quería decir. Y es verdad, háganlo. O sea, yo siempre digo, hagan las cosas. Uno nunca cuando hace algo va a quedar igual. Sea que les salga bien o les salga mal, porque pues no podemos decirles que todo les va a salir excelente o perfecto, pero eso sí o sí, lo que sí es asegurado es que vas a crecer como persona, vas a crecer en conocimiento, porque todas estas experiencias te traen nuevo conocimiento, te traen experiencia que para mí, mira que yo siento que la experiencia es lo más valioso que tiene un ser humano. Muchas personas dicen, no, que el conocimiento, pues el tema de los títulos de las universidades es válido, porque es conocimiento, pero conocimiento sin acción no es nada. O sea, el conocimiento si se queda en la mente y no se lleva a la acción, termina siendo algo que no funciona. Entonces, para mí la experiencia es algo muy importante. O sea, atrévanse a hacer las cosas, atrévanse a experimentar, atrévanse a equivocarse, a fallar. Yo digo que los más grandes aprendizajes que yo tengo en mi vida es porque fallé, porque me equivoqué. Sí, ahí quiero decirte también algo, y es que retomando un poco lo que estás diciendo, me parece tan hermoso y viniendo de alguien tan chiquito en edad, no en espíritu. Digamos que el conocimiento está muy ligado a conceptos, y bien, hay algunas cosas que son concepto, pero también el conocimiento de la vida, pero vamos a dejarlo en el concepto. Conocimientos, conceptos, los necesitamos. Experiencia, lo que nos valida lo que estamos viviendo, y esas dos cositas te generan aprendizajes. Okay. Con los aprendizajes tomas las mejores decisiones. ¿Qué es lo que aprendí? ¿Qué me atravesó el cuerpo? ¿Qué me enseñó? ¿Qué me hizo consciente? Entonces fíjate la fórmula tan linda: conocimientos, experiencia, aprendizajes profundos, ¿verdad? Eso es demasiado importante. Y lo otro, durante mucho tiempo yo hablé de que se aprende del error, y es verdad, es una de las habilidades que más énfasis hacemos en Fundad, y yo a nivel personal le hago a padres y a maestros. Pero de un tiempo para acá creo que nos hemos enfocado mucho en hablar de aprender del error, y ¿sabes qué? Yo los invito también a que se hagan conscientes de lo que hay que aprender cuando triunfamos, porque el éxito también es un lindo maestro. Me encanta. Bueno, Carito, muchas gracias. Gracias por aceptar esta invitación. Digamos que lo vamos a confesar, estamos cortos de tiempo hoy, sí. Pero dijimos, vamos a sacarlo adelante. Carito me dijo, vamos a hacerlo. Y te doy las gracias por este espacio, porque sé que muchas personas nos van a ver y van a aprender de tu experiencia, aunque sé que falta mucho por conversar, que de pronto tendremos otra oportunidad para seguir conversando sobre la vida, que es lo que queremos en Entre Pausas. Gracias por estar aquí, para mí es demasiado valioso, te amo con todo mi corazón y te admiro mucho. Igualmente te amo, te conozco desde muy pequeñita, cada día admiro más el ser humano en que te estás convirtiendo, y quiero darte las gracias también por permitirme contar un poco de esta historia, no desde la mirada, desde lo que hago, sino desde lo que soy. Y por eso estoy tan enamorada de Entre Pausas, porque está hablando desde lo que somos, con conversaciones incómodas, otras cómodas, y seguramente vendrán las graciosas, pero qué genialidad. Y me siento muy orgullosa, porque ese sueño de Entre Pausas lo tienes hace bastante. O sea que felicitaciones a tu amiga Carolina, mi tocaya, felicitaciones a Diego, que nos hace ver tan hermosos. ¡Qué equipazo! Felicitaciones. Gracias. Porque entre pausas también florecemos. Y en el silencio también nos escuchamos. Gracias por estar aquí. Vuelve cuando quieras. Este espacio es tuyo.